rehabilitando un paciente con alteración en función ejecutiva. Entonces, dentro de los principios está la iniciación, secuenciación, regulación e inhibición de todas las funciones. Todo esto ¿para qué? Es para que el paciente pueda solucionar problemas de su vida cotidiana a través del razonamiento abstracto y pueda contender con algunas de las alteraciones de conciencia. Acuérdense que los pacientes con alteración de función ejecutiva empiezan a tener problemas de atención y la atención dentro de lo que es el tono cortical basal se considera una alteración de conciencia. Entonces no es solamente la conciencia neurológica, sino también eh, la autoconciencia, ¿no? O sea, lo que es parte de la metacognición, que los pacientes no se dan cuenta muy frecuentemente de cómo están actuando, de cuáles son sus conductas, sus actitudes, la forma de comunicarse con otras personas, entre otras cosas, ¿no? Entonces eso tiene que ver también con el insight. Entonces, bueno, están las estrategias para el mantenimiento y la secuenciación. Y hay varias. Una de ellas es lo que se ha llamado motivación interna y externa, cuyo objetivo es que las personas con problemas en la iniciación realicen actividades. Entonces, ustedes han visto esto mucho en piso. Cuando eran R1, cuando rotaban en piso, era muy difícil motivar a los pacientes como para que empezaran a hacer una actividad. Había que ir a casi suplicarles hasta su cama para que fueran a las actividades de psicología, inclusive para que fueran a desayunar, a comer o para que se levantaran de la cama, ¿no? Entonces la bulia, la falta de voluntad, de motivación, pues es una alteración de la función ejecutiva. Entonces, dentro de lo que es cognición, no se le llama bulia, se le llama alteración de la iniciación. Es decir, la incapacidad que tienen los pacientes para empezar una actividad, para decidir que es momento de empezar una actividad. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se pueden utilizar alarmas, ¿no? O se puede, podemos como recurrir a la repetición de las cosas, ¿no? Que es básicamente lo que hace enfermería o lo que hacemos en piso. A ver, fulanito de tal, levántate, tienes que desayunar o vamos a hacer cierta actividad, no, es que no quiero, es que no me quiero levantar o de plano ni les hacen caso, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que motivarlos para que ellos sean capaces de levantarse, de iniciar con la actividad y a partir de eso logren el siguiente paso que sería la planeación, ¿no? Dentro de la planeación está el mantenimiento y la secuenciación, cuyo objetivo es anotar o seguir los pasos de una secuencia, ¿no? Por ejemplo, pedir eh, comida a tu casa, ¿no? Comprar un boleto de avión, comprar gasolina, planear cómo vas a llegar de un punto a otro, si es que necesitas ocupar el transporte público, si es que necesitas sacar el coche, planear tu día, ¿no? Por ejemplo, hoy tengo que hacer diferentes pagos en el banco, pero también tengo que pagar la luz y tengo que ir al súper. Entonces, esas situaciones de planeación a veces en los pacientes son muy complicadas porque no tienen esa habilidad como para seguir una secuencia. En lo que son las praxias, ¿no? Acuérdense que las praxias son movimientos. Las dificultades de secuenciación se llaman apraxias melocinéticas. Las apraxias melocinéticas son justamente ese problema. El paciente no es capaz, por la lesión cerebral, de seguir una secuencia, ni siquiera para una actividad de la vida cotidiana tan sencilla como pudiera ser vestirse o bañarse. Entonces esto es común en pacientes con demencia. Los pacientes no son lo suficientemente capaces como para seguir el orden eh, de una serie de pasos para llegar a un objetivo, como la praxia del vestir, hagan de cuenta. Y entonces para eso tenemos, por ejemplo,
diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, los checklists, es decir, hacerle al paciente como una lista con la serie de pasos que tiene que seguir y dársela, ¿no? Entonces, mañana en la mañana que tengas que hacer tal situación, tienes aquí tu lista y ve palomeando qué es lo que qué es lo que ya cumpliste y cuál es el siguiente paso. Y lo tienes que hacer en orden, no puedes empezar con la casilla que está a mitad de la lista ni con la del final. Tienes que empezar con la primera casilla que está en tu lista. Pueden darles algunas notas y se pueden valer de la tecnología para aquellos pacientes que todavía pueden manipular alguna serie de dispositivos como son los teléfonos inteligentes, una tablet, un beeper, no sé, alguna situación de ese tipo. Pueden utilizar una cosa que se llama, que es un programa que se llama Everyday Activities to Sequence. Este es un programa que se llevó a cabo, o más bien se diseñó en Estados Unidos, con terapeutas que están prácticamente todo el día con el paciente. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Es como un acompañamiento terapéutico. Los están acompañando todo el tiempo y entonces les refuerzan la actividad. Oye, fulanito de tal, te pusiste al revés la camisa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ah, bueno, me la desabotono, la pongo como debe de ser, me la coloco y entonces la vuelvo a abotonar. Evidentemente es un programa muy ambicioso, es muy padre, pero no es tropicalizable o no lo podemos contextualizar a un medio como el de nosotros porque pues definitivamente es una situación muy cara y no alcanzan, ¿no? Los terapeutas como para hacer una situación de este tipo en nuestros pacientes. Algunas veces trabajo social de manera no muy organizada pueden cumplir con el programa que les presento. ¿De qué manera? Haciendo seguimiento telefónico con los pacientes. Y entonces también se creó hace muchísimos años, cuando seguramente conocen al doctor Estrada, que está en fin de semana. Él ha estado mucho tiempo en hospital parcial. En algún momento estuvo también en urgencias de fin de semana. Pero bueno, cuando estuvo en hospital parcial la primera vez, lo que hizo fue con un equipo de trabajo social, de trabajadoras sociales, hicieron un programa muy pequeño, un programa piloto, que hacía seguimiento telefónico de los pacientes. Y entonces, básicamente o prácticamente se la pasaba la trabajadora social al teléfono con el paciente, sobre todo con pacientes que no tenían ninguna red de apoyo, y a través del teléfono les ayudaban con algunas actividades, ¿no? Evidentemente esto se hizo muy complicado porque no alcanzan las trabajadoras sociales y después, paradójicamente, se hizo sencillo con el uso de los teléfonos celulares. Entonces, resultaba muy caro para el paciente estar todo el tiempo en el celular, pero les funcionaba muy bien porque podían hacer muchas actividades con el apoyo de la trabajadora social por teléfono. Ahorita y hace mucho tiempo que el programa se suspendió, sobre todo porque no es costeable, ¿no? Y bueno, si nos vamos como a la parte de la medicación, la fluoxetina ayuda un poco eh, para las para estas como funciones de mantenimiento y secuenciación. Y no es que el sustrato neurobiológico sea realmente una alteración en serotonina, sino que se ha visto que con el uso de ISRS, específicamente con la fluoxetina, como un antiimpulsivo, es decir, es capaz de disminuir las conductas impulsivas en los pacientes, ustedes lo saben muy bien, y entonces aclara el pensamiento. Y una vez que el pensamiento está más claro, es mucho más fácil mantener y secuenciar las actividades o planear las actividades de esa manera, paso por paso. Y finalmente está el modelo del procesamiento de la información, que es el modelo más complejo, y vamos a ver en una clase posterior. El modelo del procesamiento de la información tiene su fundamento en varias teorías. Una de ellas es la de la modularidad de la mente, que ya vimos, y otra es
a partir de los lóbulos frontales. Entonces, todos tenemos una forma de procesar la información diferente. Sin embargo, biológicamente, como la arquitectura o el aparato biológico para modelar la información es igual en todos nosotros. Sin embargo, se ve matizado con nuestra conducta, nuestra personalidad y nuestra vida afectiva. Y eso es lo que nos hace procesar la información de manera particular e individual en cada uno de nosotros. Unos son como mucho más racionales, ¿no? Y procesan la información de manera muy lógica, muy concreta, muy cuadrada, y otros son mucho más afectivos y entonces procesan la información de manera mucho más empática, oyéndose más como hacia los sentimientos. Entonces no vamos a ahondar mucho en esto, pero en esta clase lo vamos a ver en una clase solita porque es un modelo importante que ustedes deben de conocer y es un poquito más complejo. Sin embargo, este modelo de procesamiento de la información, que tiene que ver con la memoria de trabajo, es parte de lo que debemos conocer en la función ejecutiva, porque es justamente ese proceso, o más bien como esa serie de pasos que nos van a llevar a la consecución de un objetivo, a que logremos alcanzar una meta. Y finalmente vienen las estrategias de autorregulación, que son las estrategias más difíciles. ¿Por qué? Porque se necesita conciencia de uno mismo. Entonces, en nosotros, ¿no? En aquellos individuos o en aquellas personas que aparentemente o que no debemos tener alteraciones de la función ejecutiva, las estrategias de autorregulación son las que más nos deben funcionar, porque en teoría somos conscientes de cómo estamos actuando. Que se nos puede barrer el impulso y de repente se nos desparrama el frontal, pues sí, ¿no? No todos somos completamente conscientes de lo que estamos haciendo. Y a veces por las circunstancias de la vida cotidiana, ya sea afectivas o de estrés, cualquier otro tipo, pues no podemos regular el impulso de manera adecuada, ¿no? Es como un tanto impredecible. Pero bueno, dentro de las estrategias de autorregulación existe un programa que se llama de autoinstrucciones en 5 fases y está basado en el modelo de Luria de la interiorización de autoinstrucciones. Entonces, el modelo en realidad no es tan complejo, es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es, a partir de su memoria de trabajo, a partir de la memoria, generar una instrucción, ¿no? Eh, como cuando van a hacer un examen, ¿no? Que les ponen las instrucciones para el mismo, ¿no? Entonces es un examen de opción múltiple, lo que tienes que hacer es leer el primer enunciado y vas a encontrarte con 4 enunciados posteriores, A, B, C y D, y vas a escoger el enunciado que sea la respuesta correcta, ¿no? Esa es una instrucción. Entonces, ¿cómo se pueden dar ustedes autoinstrucciones? A partir de la reprogramación del pensamiento, ¿no? Dentro de las teorías cognitivo-conductuales está una técnica que se llama alto al pensamiento. Alto al pensamiento quiere decir que cuando nosotros vamos a tomar una decisión y estamos seguros de que va a ser una decisión impulsiva, es decir, no estamos viendo todo el panorama, no estamos viendo todas las posibilidades ni las consecuencias, entonces tenemos que parar y decirnos nosotros mismos, a ver, detente, ¿qué es lo que estás pensando en este momento? No lo que estás sintiendo. La emoción, el sentimiento se desparrama, ¿no? Se desborda por completo y es muy fácil de identificar. O estoy sintiendo tristeza o estoy sintiendo demasiada emoción por hacer una actividad, algo que me está provocando como mucha motivación, pero no estoy evaluando las consecuencias de esa decisión. Entonces, lo que hay que identificar es el pensamiento detrás de la emoción. Estoy sintiendo tristeza, pero ¿qué estoy pensando? Ah, bueno, entonces mi pensamiento es que no voy a poder con lo que me están demandando, con la tarea que me están diciendo que haga. Ese es pensamiento catastrófico. Y una vez que se identifica ese pensamiento catastrófico, es mucho más fácil controlarlo para que la emoción no se desborde. Entonces las autoinstrucciones funcionan de la misma manera.
¿no? Cuando ustedes van a hacer una actividad que de plano no se les puede olvidar para nada, porque la tienen que hacer ese día, porque es importante que la hagan y porque no hay manera de posponerla, entonces pueden repetirlo en su mente, ¿no? A ver, hoy tengo que hacer esto, ya lo anoté en mi agenda, ya me pegué un post-it en la pantalla de la computadora, ya lo puse en el espejo y de esa manera a través del reforzamiento continuo pueden como autoinstruirse, ¿no? Programando su pensamiento para que esa tarea no se olvide. Entonces, vamos a ver este programa de autoinstrucciones también de manera un poco más detallada, pero lo pueden encontrar en internet a través de estas guías, ¿no? Las guías explícitas externas, que son básicamente el uso de agendas, de post-its, de notas, etcétera. Una autoguía explícita es para gente que ya tiene como mucho más entrenamiento, ¿no? Y puede como programar su pensamiento sin que se le atraviese el sentimiento. Una autoguía explícita desvanecida. Esto quiere decir que se pueden valer de ayudas externas para reconocer ese pensamiento que deben conservar y mantener, ¿no? A partir de la relación con objetos, ¿no? Por ejemplo, mucha gente lo que hace es no utilizar agendas porque las agendas resultan un tanto estorbosas y a veces no las pueden manejar, pero sí traen como no sé, una libreta, antes las Palms, ¿no? Ahora los teléfonos inteligentes y a partir de eso, como delegar un poco la responsabilidad de una autoinstrucción, de un pensamiento, ¿no? Que se puede olvidar fácilmente a un dispositivo externo que no sería tan fácil de olvidar. Como por ejemplo el teléfono inteligente en el que le puedes poner alarmas. Y la autoguía encubierta, que esta en realidad es muy compleja y no la vamos a ver en este momento. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es una de las formas de utilizar algunas estrategias para rehabilitación en funciones ejecutivas, pero vamos a ver otras. Mm, mm, mm. Ok, entonces, existe también las formas de modificación de la conducta. Entonces, vimos un modelo cognitivo que es el de la diapositiva anterior, que es algo sumamente racional, ¿no? Es casi puro pensamiento y no se está yendo eh, hacia otra función, que podría ser como la parte afectiva, ni siquiera hacia la parte de conducta. Entonces, ahora tenemos estas que son la modificación de conducta como herramienta de la rehabilitación. Entonces existe este modelo que es el modelo conductual que tiene varios principios, ¿no? Uno de los principios es la primacía de los factores ambientales y de aprendizaje sobre factores heredados. Entonces es importante acá eh, que nosotros contextualicemos al paciente o a nosotros mismos cuando estamos hablando de una estrategia de modificación de conducta. Acuérdense que la conducta y la personalidad están muy ligadas y hay personas que tienen conductas ya sumamente arraigadas, ¿no? Que son sumamente eh, fijas su personalidad, que ya son como por mucha costumbre, que es muy difícil son muy difíciles de modificar. A eso se refiere con la primacía de los factores ambientales, a la contextualización del paciente. No es lo mismo trabajar con un paciente que comunica poco, ¿no? O que tiene dificultades de comunicación, o que su formación académica no es la más extensa a una persona que tiene, por ejemplo, una licenciatura, ¿no? Entonces tenemos que, en las dos se pueden utilizar métodos conductuales y modificación de conducta, pero tenemos que contextualizarlo. El otro principio son las conductas que podemos observar, que son reflejo de los aspectos cognitivos. También las respuestas fisiológicas y las reacciones emocionales
y la forma en la que adquirimos el conocimiento o la información a través de los sentidos y cómo mantenemos esa información para que después la podamos utilizar. Y acuérdense que a eso le llamamos memoria de trabajo. La cantidad mínima de información necesaria para poder alcanzar una meta. Entonces, aquí se está metiendo un poco más ya en las respuestas fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente con alteración de la planeación y lo que queremos es que pueda planear su día, ¿no? O que pueda ir al banco a hacer el pago de su, no sé, la luz, el teléfono, lo que sea. Y queremos que siga una serie de pasos, pero vemos que se está poniendo muy ansioso, que se pone rojo, que le da pena, que no puede comunicarse, por ejemplo, con el cajero del banco, porque siente como vergüenza, ¿no? Eh, entonces, de esa manera nosotros podemos identificar qué factores le están produciendo estrés y no le están permitiendo adquirir la información necesaria para poder llegar a su objetivo. Y en ese sentido, podemos modificar esa conducta, ¿no? A ver, no te pongas nervioso. Vamos a desensibilizar, vamos a hacerlo poco a poco, ¿no? A lo mejor la primera vez que vayas a hacer el pago te conviene más utilizar los cajeros, ¿no? Que están afuera, que no tienes que interactuar con una persona, que estás tú solito con el cajero y la pantalla y te puedes tardar todo el tiempo que quieras, ¿no? Ya después, ¿no? Si logras hacer esto del cajero, entonces puedes entrar en una segunda ocasión, tercera, cuando sea, al banco y pedir un turno, ¿no? Y ya que estés lo suficientemente eh, como adiestrado, vamos a llamarlo de esa forma, y pediste tu turno, entonces te sientas en la sala de espera, te fijas muy bien y pones atención en la pantalla, y una vez que esté tu turno en la pantalla, te desplazas hacia la caja y sin interactuar tanto con el cajero, solamente le dices, necesito hacer este pago, le entregas el dinero, el recibo o el documento con el que vayas a hacer el pago y que te entregue tu cambio y tu recibo del mismo, ¿no? Ustedes conocen esta técnica, que es básicamente la desensibilización para una fobia, ¿no? Como para la fobia social. Y bueno, otro de los principios es que se pretenden cambios en aspectos específicos y no globales, es decir, es difícil generalizar o globalizar las conductas. Entonces lo que se hace es irnos paso a paso, conducta por conducta. Por eso la rehabilitación es tardada. Porque, pues, ¿qué más quisiéramos, no? Que una vez que aprende una conducta o que aprende una serie de pasos para realizar una actividad, lo pudiera generalizar a sus otras actividades, pero esto en muchas ocasiones no es posible. Entonces se tiene que ir actividad por actividad. Otros de los principios básicos del modelo conductual son las conductas en sí, o sea, por sí mismas, ya sean las conductas funcionales y las disfuncionales, las que son adaptativas y las que son desadaptativas. Entonces, si ustedes están viendo un paciente que tiene conductas desadaptativas muy marcadas, ¿no? Tiene muchos vicios de conducta, ahí es donde tienen que incidir. ¿Cuáles son los vicios de conducta más frecuentes, no solo en los pacientes, sino en todos nosotros, los que están relacionados con la alimentación? Por ejemplo, nosotros los médicos que tenemos que comer rapidísimo, porque las guardias, porque las rotaciones, etcétera. Entonces nos acostumbramos durante la carrera a comer como en 5 minutos, ¿no? Esa es una conducta desadaptativa que nos friega el metabolismo y además no nos permite como tener una conducta de alimentación adecuada. Entonces, si ustedes están identificando en ustedes mismos o en un paciente una conducta de este tipo, traten de modificarla, ¿no? Ustedes lo hacen muy frecuentemente en la consulta externa o cuando dan consulta en urgencias, cuando les dicen las medidas de higiene de sueño. Esas son conductas, o más bien son técnicas de modificación de conductas desadaptativas a conductas adaptativas, de conductas disfuncionales a conductas funcionales. Entonces, en realidad, no les estoy hablando en chino, no les estoy hablando de cosas que ustedes no sepan,
Simple y sencillamente les estamos poniendo nombre dentro de lo que son las estrategias de rehabilitación. Dentro de la metodología de la modificación de conducta, eh, generalmente no trabajamos con grupos de personas, siempre trabajamos con casos únicos, delimitando muy bien cuáles objetivos específicamente son los que vamos a trabajar. Y dentro de esos objetivos, que esto les va a servir para cuando hagan su caso clínico que me van a entregar, tienen que encontrar o tienen que delimitar muy bien, definir qué es lo que quieren lograr con el paciente. Uh -huh. Entonces yo les pediría que utilizaran pacientes que no tienen como mucha, o sea, que no tienen una alteración grave, no solo de función ejecutiva, sino de cualquier función mental. Uh -huh. Por ejemplo, podrían utilizar pacientes deprimidos que tienen problemas de atención o situaciones de ese tipo. Pues no se vayan a ir con un paciente con un retraso mental moderado o con un paciente con un EBC muy extenso, porque entonces eso complica las cosas. Y no se deben perder en los objetivos. Plantéense solamente 2 o 3 objetivos dentro de un solo paciente. A veces nos queremos ver como muy heroicos, ¿no? Tal vez sea la palabra, ¿no? Y acaparar mucho de lo que podemos rehabilitar en un paciente y resulta que nos perdemos en la información y en los objetivos. Entonces, si ustedes definen solamente 2, ¿no? Objetivos, es decir, que el paciente logre planificar, salir de casa, llegar a otro lugar, hacer lo que tenga que hacer en ese lugar y regresar a su casa sin ayuda de ninguna otra persona o sin ninguna compañía, ya con eso es rehabilitación. No se vayan a meter no sé, con un paciente con EBC, con una fascia, eh, eh, no sé, una transcortical, a quererle rehabilitar el lenguaje porque ni se va a poder, ¿no? Entonces a eso me refiero con que es importante definir objetivos específicos. Y también dentro de la metodología eh, tenemos que tomar en cuenta el tratamiento farmacológico y no farmacológico que el paciente esté llevando. Generalmente los pacientes con alteraciones de función ejecutiva estas alteraciones ejecutivas se ven agravadas por los medicamentos que están tomando. ¿Por qué? Porque reducen su conciencia, porque los hacen más lentos y porque enlentecen también la velocidad de procesamiento de la información. Entonces, no esperen que un paciente que tenga como polifarmacia, que tenga muchos medicamentos, alcance objetivos específicos tan rápido. Ahora, también se nos mete por ahí la psicoterapia. Que la psicoterapia está, dependiendo de la corriente, pues orientada tanto a pensamiento como a emoción. Entonces tenemos que trabajar como en conjunto, ¿no? Si vamos a rehabilitar dentro de la parte cognitiva, tendríamos que trabajar en conjunto con el terapeuta y la corriente psicoterapéutica que el terapeuta está llevando con el paciente, ya sea psicodinámica, gestalt, interpersonal, cognitivo-conductual o cualquier otra, ¿no? O si es de tiempos y objetivos definidos, que es como la que más nos funciona en rehabilitación, y evaluar los medicamentos que está tomando, ¿ok? Existen varios errores básicos con respecto a las técnicas conductuales, y es que en algunas ocasiones se ha desvirtuado, ¿no? Estas técnicas, sobre todo de manera como mercadológica, ¿no? Y ustedes lo han visto porque les llegan pacientes así, que aquellos que van a que les lean las cartas o que las flores de Bach o que ya fueron con el coaching ontológico de no sé qué demonios, y entonces empiezan a tener como modificaciones de conducta, pero hacia conductas desadaptativas. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Que esas modificaciones de conducta no generen más vicios de conducta de los que ya tiene el paciente. Por ejemplo, en un paciente que está intentando dejar de fumar, ¿no? Que podemos utilizar como vías alternas, ¿no? Los parches, los chicles, etcétera. No sería
una buena modificación de conducta o una modificación adaptativa de conducta que le hicieran utilizar el vaping, ¿no? Porque sabemos que el vaping también les provoca problemas. Entonces, de esta manera no podemos como utilizar, o sea, no podemos sustituir un vicio de conducta con otro. Ujú. ¿Cuál sería el mejor método? Que las conductas puedan ser mantenidas por reforzamientos adecuados, no inadecuados, por las reacciones emocionales. Entonces es bien importante que ustedes logren en su paciente o en ustedes mismos, ¿no? Si es que lo quieren experimentar en sus vidas, separar las emociones de los pensamientos. No es tan sencillo, pero sí se puede hacer. Ujú. Para que de esta manera no se les atraviese la emoción en la toma de decisiones. Y recuerden que la toma de decisiones o la evaluación del riesgo-beneficio en esa toma de decisiones es parte de la función ejecutiva. Y es algo que todos estamos haciendo en todo momento, aunque sean decisiones banales, ¿no? Como ir al refrigerador y en vez de comerme, no sé, un pedazo de pastel, pues me como una fruta o algo así. Uh-huh. Estas modificaciones de conducta son pues son importantes y son beneficiosas porque reducen el empleo de psicofármacos y al reducir el empleo de psicofármacos, pues reducimos también los efectos secundarios de los mismos, ¿no? Sobre todo en pacientes que no tienen un daño tan severo. Uh-huh. Uno de los objetivos más importantes es incrementar la libertad personal, es decir, que el paciente regrese a un nivel de autonomía, no como el que tenía antes de la lesión, porque eso es muy difícil, pero sí a un nivel de autonomía que le permita realizar sus actividades de la vida diaria, no las famosas ABDs, sin que haya otra persona ahí fregoteándolo, ¿no? O que esté ahí todo el tiempo con el paciente, que esto les provoca más bien más desmotivación. Uh-huh. Y la contención, ¿no? Generar un repertorio amplio de comportamientos adaptativos, es decir, no como, como circunscribirnos solamente a unas pocas conductas, sino ampliar, ¿no? Todas esas estrategias de conducta que el paciente pudiera utilizar y de las cuales el paciente podría escoger para realizar sus actividades, ¿no? Por ejemplo, volvemos a la situación del banco o de los pagos, ¿no? A ver, puedes pagar la televisión por cable, ¿no? En un supermercado o en el Sanborns o en otro lugar que no sea un banco. ¿Por qué no? En esta ocasión que tienes que hacer ese pago, en vez de seguir toda tu secuencia y tu procedimiento o tu estrategia para ir al banco y pagar, ¿por qué no lo haces en otro lugar? ¿No? En el súper y sirve que aprovechas para comprar las cosas que te faltan de tu despensa. O págalo en el Oxxo, o págalo en el Sanborns. Y sirve que de esa manera te distraes o puedes cambiar el ambiente y a lo mejor te motiva para hacer alguna otra actividad. Entonces a eso se refiere con generar un repertorio amplio de comportamiento de conducta adaptativa, porque el paciente no se puede como circunscribir o no podemos ser tan cuadrados de decirle, a ver, tienes que hacer esto, así es la secuencia de pasos y de ahí no te puedes salir, porque eso atentaría con su derecho de autonomía, ¿no? Eh, que es como el siguiente punto, ¿no? La parte ética de estas situaciones. Los terapeutas, y ustedes lo saben, no somos como los papás de los pacientes, ¿no? No tenemos por qué decirle al paciente qué tiene que hacer. Somos guías. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle como todo un abanico de estrategias para que el paciente pueda realizar sus actividades de la vida cotidiana de la mejor manera o de la manera más adaptativa posible. De esta forma, tenemos que plantearnos objetos deseables, es decir, para quién, objetivos deseados, por quién, y evidentemente esto es para el paciente o para su familia y por el paciente y por su familia. No buscar dominar al sujeto, ¿no? Que muchas veces caemos en eso. Es que mi terapeuta me dijo que tengo que hacer esto y si no lo hago de esta manera, entonces ya no lo puedo hacer. No,
ahí estaríamos fomentando una conducta desadaptativa. No crear ambientes restringidos, buscar siempre el beneficio del paciente, ¿no? Y del sistema como tal, o sea, de toda la familia, y elegir, perdón, preferentemente programas de reforzamiento sobre los que tienen énfasis en el castigo. Entonces, acuérdense que cuando estamos trabajando con pacientes con alteraciones de función ejecutiva, sobre todo aquellos pacientes que ya son adultos mayores o que tienen secuelas de EBC o parálisis de otro tipo, o secuelas a lo mejor de un traumatismo cráneoencefálico, etcétera, eh, como que tienden a ser regresivos, ¿no? Y entonces uno intenta tratarlos como niños, ¿no? Y resulta que eso es lo peor que podemos hacer, porque las técnicas de castigo, ¿no? No funcionan para nada, ¿no? Entonces no se trata de intercambiar con los pacientes una recompensa y un castigo, ¿no? Como lo que hacemos un poco con los niños. A ver, si tú recoges en un niño, si tú recoges todos tus juguetes, tus crayolas, las ordenas y las pones en un lugar en específico, yo te dejo ver una película, ¿no? O te presto el teléfono, o te dejo usar el videojuego en la noche. En los adultos no funciona de esta manera, ¿no? Porque lo único que hace es como disminuir más su autoestima, disminuir más esa autorregulación que ellos podrían tener, ¿no? Y lo que queremos con los adultos es completamente lo contrario, ¿no? Eh, que los pacientes tengan o vuelvan a un nivel de funcionalidad como el que tenían antes, aunque sea en un porcentaje pequeño. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los elementos del programa eh, para diseño, ¿no? Para diseñar un programa de rehabilitación? El establecimiento de objetivos, que deben ser objetivos concretos y realistas, específicos, y no más de 4 objetivos. Ajá. No perdernos en los objetivos. Uh-huh. Especificar la conducta del objetivo, es decir, este es mi objetivo, qué conducta voy a llevar y para qué es esa conducta. Siempre basándonos en una línea teórica, como lo que hacen en la psicoterapia. ¿Ok? La decisión sobre la elección de las estrategias, es decir, qué estrategias le convienen más a mi paciente, qué estrategias me convienen más a mí como terapeuta y van a ser más sencillas de enseñarle al paciente y también van a ser más útiles para él. Entonces aquí tenemos que partir de estrategias que van desde lo más simple hasta estrategias completas. Y de esa forma generar un plan de tratamiento. ¿Quién? ¿No? O sea, qué paciente vamos a escoger, cuándo, en qué momento lo vamos a agarrar, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, con secuelas de EBC, ahí hay como un poco de controversia, ¿no? Algunos autores manejan que lo puedes agarrar desde la hospitalización y otros que es mejor ya en la parte ambulatoria. ¿Cómo vas a abordar al paciente? ¿No? Si es de manera sistémica, incluyendo a la familia, o si primero lo vas a utilizar, perdón, a abordar de manera individual y luego la parte sistémica, etcétera. ¿Cuáles van a ser tus formas de refuerzo? Es decir, qué estrategias vas a diseñar para retroalimentar al paciente. Y eso es algo que ustedes ven frecuentemente en la psicoterapia, de lo que se quejan mucho los pacientes. Es que mi terapeuta no me retroalimenta, o sea, parece que solo me escucha y a veces acabamos la sesión y no me dice nada. Y eso a los pacientes les cae como en la punta del hígado, ¿no? Entonces es importante generar refuerzos de retroalimentación para que el paciente no sienta que está perdiendo el tiempo. Y esos refuerzos de alimentación, de retroalimentación, perdón, nos sirven a nosotros para evaluar los resultados. Y evidentemente los resultados tienen que ser en la vida cotidiana del paciente, no dentro del consultorio. Dentro del consultorio es muy fácil evaluar los resultados, o sea, pueden aplicar una escala o pueden por simple observación saber si el paciente está llevando a cabo las estrategias que ustedes le están dando y está llegando a sus objetivos. Y es como dicotómico, ¿no? O sea, si llega al objetivo o no llega al objetivo, entonces no está funcionando la estrategia si es que no llega al objetivo y hay que cambiarla.
sí está funcionando la estrategia, porque sí llega el objetivo y entonces hay que mantenerla. Pero eso hay que trasladarlo a la vida cotidiana del paciente. ¿Y cómo se traslada eso? Creando pues objetivos específicos, contextualizando al paciente en su vida normal. Uh -huh. Por eso la rehabilitación a veces no es tan sencilla. ¿Okay? ¿Qué trastornos conductuales son más frecuentes después de un daño cerebral? Que pueden ser como hacia la alza o hacia la baja, ¿no? Cuando son hacia la alza, pues la verborrea, la desinhibición, la agresividad, la impulsividad, la acumulación de objetos, esto es bien característico, ¿no? Conductas de alimentación desadaptativas, la hipersexualidad, la perseveración, ¿no? Que ustedes ven frecuentemente en pacientes psicogeriátricos o en pacientes con retraso mental, y otros que se van como hacia la conducta antisocial sin ser completamente agresivos u hostiles de manera violenta, ¿no? ¿A qué conductas antisociales me refiero? Como por ejemplo al robo, al fraude, ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando se van hacia la baja, cuando son deficitarias, ¿no? Generalmente se refieren a dificultades de autocontrol, ¿no? De habilidades sociales, de motivación, de iniciativa y de autonomía. Es decir, la famosa abulia, ¿no? Estos síndromes como apáticos, ¿no? Que en los cuales el paciente ya de plano no quiere hacer nada, es imposible moverlo de su cama, etcétera. O pueden irse como hacia una situación de inadecuación, como por ejemplo en la comunicación o en una conducta social inadecuada, que puede ser irse como hacia el aislamiento o hacia conductas sociales inadecuadas, como por ejemplo eh, conducta, ¿cómo se llama esto? No es hipersexualidad, hipersocialización, cuando se la pasan buscando como todo el tiempo estar en fiestas, en reuniones con otra gente para valerse de esa gente para conseguir un objetivo, gente que es sumamente seductora, muy histriónica, etcétera. Uh-huh. Aquí habla específicamente de cómo podemos tratar eh, una alteración de función ejecutiva que se va hacia la agresividad o la irritabilidad, ¿no? Entonces tendríamos que tomar en cuenta, generalmente se asocia a traumatismos craneoencefálicos en la mitad de los casos y a otros trastornos, sobre todo de personalidad u orgánicos, en el resto del porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Tendríamos que tomar en cuenta los factores psicosociales en la etiopatogenia, es decir, en lo que lo originó. Si de por sí el paciente ya tenía rasgos de impulsividad, impaciencia, irritabilidad, u otros rasgos desadaptativos como parte de su personalidad o de su carácter. Evidentemente esto va a generar un deterioro en la calidad de vida, en la independencia y de la independencia social y personal, lo que puede llevar al desempleo, frustración, desesperanza, baja autoestima o francamente a un cuadro depresivo. Uh-huh. Y eh, algo que tenemos que tomar en cuenta es la falta de conciencia sobre la adquisición de nuevos hábitos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sabemos que un traumatismo craneoencefálico o un evento vascular cerebral pues a veces no son únicos, ¿no? Y entonces tendríamos que prever que haya un daño mayor. De esta manera se puede hacer una estructuración del ambiente hacia un ambiente positivo, ¿no? Es decir, introducirle periodos de descanso que disminuyan la fatiga, que aumenta la irritabilidad. Y esto lo pueden ver en ustedes mismos. Cuando ustedes están irritables o cuando están enojadísimos, se cansan más, ¿no? Porque el estar enojado como que te desgasta, ¿no? Utilizas más energía. Eh, para diseñar el programa de rehabilitación, el formato de las sesiones debe mantener cierta consistencia. Y esto es lo mismo que el encuadre de psicoterapia. Tiene que ser el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, para que esto estructure al paciente y no pierda eh, pues esa estructura. Uh-huh. El uso de técnicas instructivas no verbales como el modelado y la ayuda gestual. Esto se refiere a que podemos utilizar instrucciones que son meramente verbales, ¿no? Que le damos como una oración,
pero también podemos dar instrucciones a través del juego, ¿no? Por ejemplo, pueden ser actividades lúdicas o pueden ser actividades gestuales, como por ejemplo las sesiones que utilizas psicomotricidad. Siempre tenemos que dar retroalimentación. Es importante ignorar las conductas inapropiadas y redirigir al paciente recompensándolo de alguna forma. Y la recompensa pues generalmente se relaciona con la retroalimentación, pero no de manera autoritaria, o sea, no regañando, ¿no? Esto funciona también, por ejemplo, en pacientes que tienen trastornos por control de impulsos, ¿no? Como los cleptómanos, los ludópatas, este tipo de pacientes. Alternar tareas de diferente grado de dificultad, lo que les mencionaba en diapositivas anteriores. Empezar con actividades simples o tareas simples y de ahí partir hacia actividades más complejas. Y evidentemente en este caso sí sería buena idea involucrar a la familia. Es decir, trabajar desde la perspectiva sistémica para que no, para que el paciente pueda tener una red de apoyo que lo contenga, ¿no? Y para que además la familia sepa cómo actuar ante situaciones de agresividad e irritabilidad, que eso es algo que vemos mucho en el FRAI. Los familiares nos dicen, es que ya no lo puedo contener, está muy agresivo, ya no sé qué hacer. La ambulancia me cobra muy caro, los de protección civil no me quieren ayudar y los policías no lo quieren llevar al hospital. Entonces ahí tenemos que trabajar con la familia, ¿no? A ver si el paciente está agresivo, trate de hablar con él. Si de plano no está entendiendo razones y no se puede la contención verbal, entonces pida apoyo a otros miembros de su familia. Si otros miembros de su familia no pueden apoyarlo, y así te vas, ¿no? Como en la secuencia que nos enseñan cuando somos R1 en urgencias, que definitivamente no está muy estructurada, ¿no? No lleva como una estrategia y que aprendemos a hacer como en el pues a río revuelto, ¿no? Cuando estamos ahí en las guardias. Esto de intervención con familias no lo vamos a ver ahorita porque es una clase aparte. Y esto tampoco. Entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo de esta sesión. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver la siguiente sesión es ver un ejemplo de rehabilitación de alteración de la función ejecutiva utilizando una patología específica que es el evento vascular cerebral. Entonces la próxima semana vamos a ver rehabilitación en EBC. Vamos a ver varias cosas. Las causas. No vamos a ver EBC como tal porque eso ya lo conocen. Vamos a ver más bien cómo se rehabilita un paciente con EBC desde la parte cognitiva y desde la parte motora. Entonces, bueno, con esto terminaríamos la clase de hoy, chicos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas, algo? Doctor, hola, una Sí. pregunta acerca de las alteraciones que había de comunicación, ¿cuáles serían? Ah, Por ejemplo, se refiere a cognición social. No son alteraciones del lenguaje como tal, o sea, no es que el paciente no pueda hablar para comunicarse, sino más bien la forma en la que el paciente se comunica, ¿no? A lo mejor lo has visto, o un ejemplo es los adolescentes, ¿no? Cuando están empezando la adolescencia y van con los papás a un restaurante y les da pena pedirle al mesero, ¿no? Y le dicen al papá o a la mamá, oye, pídeme un refresco, oye, pídeme esto. Entonces el papá se súper mega encabrona y le dice, pues pídela tú, ¿no? Ya estás grande. Y entonces el chico se cohíbe y entonces ya no puede comunicarse como para lograr un objetivo, como para solicitar algo. A eso se refieren las alteraciones de comunicación en los pacientes en la parte de función ejecutiva. A veces los pacientes no son capaces de ir eh, por ejemplo, a hacer un pago, ¿no? Al banco o a ir a la tienda y pedir algo, porque no son capaces de estructurar eh,
no su discurso, porque no tienen alteración del lenguaje, pero sí la manera en la que van a abordar a la persona que les va a servir, ¿no? A eso se refiere con alteraciones de comunicación. Lo has visto, por ejemplo, cuando estábamos en la consulta externa, ¿no? Que nos regresaban a los pacientes de la farmacia, sobre todo pacientes que no tienen como un nivel educativo muy elevado, ¿no? O pacientes que Sí. tienen secuelas de BC o retraso mental, que nos regresaban de la farmacia y nos decían, es que la receta no está bien porque no me puso tal cosa. Y entonces tú veías la receta y la receta estaba completa. Entonces ahí lo que pasa es que no se saben vincular con la otra persona, ¿no? No tienen como esa estrategia de socialización con la otra persona que les va a hacer cumplir su objetivo, que es en este caso conseguir su medicamento. A eso me refiero, con Ok. comunicación. Gracias, doctor. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, entonces si no hay preguntas, dudas, comentarios o algo, la próxima clase vemos rehabilitación en evento vascular cerebral. ¿Ok? Sí, doctor. Bueno, entonces cuídense mucho, chicos. Gracias, doctor. Que estén Igualmente, bien. gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. Gracias, hasta doctor. luego. Buen día. Bye, bye.